Adelante, querido señor Lobo. Muy buenas. Pues bueno, esta semana en Conexión con Bruselas vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que ha pasado a nivel europeo. No me atrevo a abrir el melón de Milei todavía. Todavía estoy un poco en shock intentando asumirlo. Pero bueno, culminaremos la sección hablando un poquito más de Israel, en esto que quizás se está convirtiendo en un ciclo largo y vamos aprendiendo matices sobre distintos elementos de la política israelí. Hoy vamos a hablar un poco de la política penitenciaria de Israel. Sin más dilación, para hablar un poco de lo que ha pasado en la Semana Europea, dos elementos importantes. Primero, las elecciones en los Países Bajos, donde ha ganado Wilders, el candidato de extrema derecha, con un discurso anti-inmigración y euroescéptico, pero fundamentalmente anti-inmigración. Ha ganado a Timmermans, que era el anterior vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, con el que había puestas muchas esperanzas, pero la primera fuerza y más votada ha sido el partido xenófobo de Wilders. Tendrá que ver si hay la posibilidad de hacer una coalición con una escisión del Partido Cristiano-Demócrata, porque la posibilidad de que Timmermans consiga una coalición de gobierno es improbable. Si vemos esto bajo el prisma de la historia, es decir, tomando cierta perspectiva, vemos como, a pesar de que no es lineal, por ejemplo, en Polonia la extrema derecha perdió las elecciones. Sí que vemos que Víctor Orbán está en el poder, Fico en Eslovaquia, del que hablamos hace unas semanas, ha llegado al poder, Meloni en Italia, en el Reino Unido hay un gobierno ultraderechista actualmente, Vox ha aumentado mucho en España, veremos qué ocurre en Francia. Es decir, a nivel histórico es una ocurrente que también pasa en el otro lado del Atlántico con Milei, ha pasado con Trump, con Bolsonaro. Es decir, con cierta perspectiva vemos que hay un cambio social de fondo en el que cada vez nos sorprenden menos estas victorias, y de hecho la victoria de Wilders, que hace quizás 5 años sería un terremoto político, no ha pasado ha pasado sin más pena que gloria. Pero bueno, a nivel europeo es preocupante porque es un euroescéptico y el Reino Unido, perdona, y los Países Bajos es muy relevante y tiene un peso muy importante a nivel específico en el proyecto europeo. Eso por un lado. Otra de las cosas que ha pasado está relacionada con Israel y va a encadenarse un poco con lo que voy a hablar un poco de Israel. Son las visitas de Borrell y de Sánchez a Israel. Borrell fue más comedido, aunque abrió un poco la puerta a ciertas críticas. Y luego llegó el terremoto a nivel europeo e internacional con la llegada de Sánchez a Israel y con todos los matices que se le puedan poner, han sido unas declaraciones que no se habían escuchado todavía en un líder occidental llegando a Israel. Hay ciertos sectores en la izquierda que dicen que con esa visita de cualquier manera justificado la invasión de Israel o blanqueado la actuación de Israel, pero bueno, yo aquí voy a dar una opinión que es más política que información. Creo que una vez más Sánchez se muestra como un político audaz y ha cambiado un poco el foco de la amnistía, con una semana terrible y vergonzosa con el Partido Popular llevándolo al Parlamento Europeo. El tema de la amnistía ha conseguido cambiar el foco totalmente con unas declaraciones inesperadas y yo creo que los tiros van más por ahí, más que por que a Sánchez le haya dado un ataque de coherencia política. Yo creo que es más algo estratégico que va mucho en la línea de lo que es esta figura política que es tremendamente audaz y no deja de sorprender. Pero bueno, esto es una visión personal. Y vamos a concluir la sección hablando de el sistema penal en Israel. Hemos visto que ha habido una tregua. Señor Lobo, perdona, antes de que empieces con esto, una pregunta breve. ¿Qué aceptación tienen a día de hoy estos partidos de extrema derecha en Europa, en Bruselas? Sobre todo, ¿qué aceptación tienen entre la democracia cristiana? Pues
la democracia cristiana se está viendo avasallada por la extrema derecha. Es una pregunta muy pertinente porque vamos a ver cómo en los Países Bajos llega al poder Wilders, un xenófobo, con una extensión del Partido Demócrata Cristiano que hace unos años decía que no iba ni a la vuelta de la esquina con Wilders y probablemente le dé el gobierno. Se está llevando por delante a la democracia cristiana y a la derecha conservadora clásica. Es lo que decía, es un cambio de fondo, es un cambio social, lo tenemos que ver bajo ese prisma histórico. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos, pero bueno, está tragándose el electorado democristiano con un discurso que da respuestas sencillas a problemas complejos. No sé si te vale la respuesta. Sí. Bueno. Israel, hemos visto la tregua de 4 días en la que ha habido un intercambio de prisioneros. Ha habido 39 prisioneros palestinos a cambio de 28 prisioneros o secuestrados israelitas, aunque no del todo israelíes, ya que algunos de ellos eran trabajadores tailandeses que trabajan los kibbutz como mano de obra barata. Y es interesante que esos 39 prisioneros palestinos, muchos de ellos estaban bajo un sistema que se llama detención administrativa, sobre la que vamos a hablar brevemente hoy. En Israel hay unos 4.500 presos en las cárceles israelíes, unos 4.500 presos palestinos, de los que actualmente unos 350 están en una situación que se llama detención administrativa. Ha llegado hasta 700 personas en detención administrativa. ¿Qué es la detención administrativa? Es una figura aceptada por el derecho internacional, pero con muchas limitaciones, y los vamos a ver ahora, en la que Israel detiene a palestinos sin juicio y sin ningún tipo de cargos durante un periodo de 6 meses, prorrogables a otros 6 meses de forma indefinida. En esta situación, como he dicho, han llegado a estar unos 700 palestinos, actualmente unos 350, de los que 148 son menores de 18 años. Esta figura en el derecho internacional está permitida, pero siempre que haya un juicio administrativo con abogados que defiendan los intereses del acusado, del detenido. Se tiene que hacer de forma individual, no se puede aplicar a un colectivo. Los detenidos con carácter administrativo tienen que estar separados de la población carcelaria normal, tienen derechos a visitas y solo se pueden dar en casos de seguridad nacional. Israel se pasa por el forro, y perdonar esta expresión, la legalidad internacional una vez más, y utiliza la detención administrativa en aquellos casos en los que no han conseguido de un detenido una confesión, incluso en situaciones de tortura, o que simplemente no han conseguido suficientes pruebas en una investigación criminal. Entonces, detienen a personas, a palestinos, de ellos muchos, en este caso la mitad menores, les deportan a cárceles de Israel, es decir, les sacan de Gaza o de Cisjordania y les llevan a cárceles de Israel, lo cual está prohibido bajo el derecho internacional en la detención administrativa. Están como presos en cárceles de presos que han sido juzgados por el derecho penal, no tienen derechos a visitas. Israel dice que es una cuestión de seguridad nacional y por lo tanto le ampara la seguridad nacional, pero llevan así desde el año 48. Y sobre todo en el caso de los menores es una situación flagrante en la que 148 niños han llegado a estar hasta 7 años en prisión por una situación de detención administrativa, pero han estado realmente en prisión sin ningún tipo de derechos. Esta situación de la detención administrativa utilizada por Israel ha sido criticada por Amnistía Internacional y por muchísimas organizaciones. Hubo una resolución de Naciones Unidas al respecto y otra vez más, como las otras creo que 20 y pico resoluciones de Naciones Unidas que Israel ha incumplido gracias al veto de Estados Unidos, pues una más en la que Israel desarrolla y ejerce su sistema de apartheid, en este caso con el sistema penal, encubriéndolo con una detención administrativa. Era un poco un elemento más para seguir entendiendo esto que es Israel. Hablamos el primer día de
temas semánticos, luego hablamos del Likud, hemos hablado del laborismo, ahora el sistema penal. Vamos a ver si seguimos explorando un poco más este entramado de lo que es Israel mientras dure la invasión y bueno, seguiremos explorando más y entendiendo más sobre el contexto político israelí. Oye, una pregunta rapidísima que espero que no le moleste a nuestra invitada, que sé que ella está esperando. Ahora, claro, estamos viendo muchísimas imágenes de Palestina e Israel, por desgracia, por estos bombardeos masivos que está habiendo contra población civil. Pero antes de eso ya había muchos perfiles, sobre todo Guillermo Toledo, muy a menudo y tal, que ya llevan años compartiendo imágenes de esas detenciones del ejército israelí a niños pequeños, adolescentes, pero a niños muy pequeños, de a lo mejor 11 años. Y dices, ¿con qué argumento se les detiene a esos niños? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les han visto tirar una piedra simplemente? ¿O qué han hecho para que les detengan? Sí, por tirar una piedra les acusan de pertenencia a las juventudes de Hamas. Ahora no hay niños de 11 años, los niños más pequeños que hay en cárceles palestinas, en cárceles israelíes, son de 14 años, pero sí, se les detiene, se les somete a un interrogatorio, lo cual es de nuevo ilegal. Se les acusa de pertenecer a las juventudes de Hamas, de actividades terroristas, y se les ha llegado a meter 7 años en la cárcel. Uno de los liberados es un chaval que se le metió en detención administrativa con 14 años y ha salido con 21. Ha sido unos 39 canjeados. Es una situación terrible. Había un tuitero que decía que cada uno de estos detenidos, cada uno de estos chicos que pierde a su familia es un militante más de Hamas. Es un círculo vicioso criticado, y hay que recordarlo, por una gran parte de la comunidad judía y dentro de Israel, aunque es muy complicado. Hay una corriente internacional y dentro del mundo judío que lo critica abiertamente como lo que es un genocidio y un régimen de apartheid. Muy bien, muchas gracias, señor Lobo.